Vamos a leer allí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22. En la programación de hoy venía un pastor invitado. Las iglesias Emanuel, pues cada 2 meses los pastores nos turnamos para ir a visitar una iglesia. Hoy correspondía al pastor Raúl Muñoz, el fiscal de la misión, pero me llama el viernes o el jueves diciéndome que no podía venir porque él tenía un matrimonio para el día de ayer, en las horas de la tarde. Pero los que se iban a casar, cambiaron de día y de hora, lo cambiaron para hoy en la mañana. Usted se imagina, entonces el pastor tenía que estar de por donde de en ese matrimonio. Entonces esa es la razón del por qué el pastor Raúl no estuvo con nosotros. Entonces también hoy me tocó desde el viernes correr para preparar un sermón, porque yo trato de preparar un sermón desde el lunes y yo ya voy pensando en el tema, pero que lo cojan a uno así ya desde el viernes, eso sí, ayer fue un día difícil, pero espero en el Señor que esta palabra sea la que Dios quiere que usted y yo escuchemos hoy. Amén. Pongámonos de pie para mayor reverencia, pues vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose en otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Pueden tomar asiento. El título del sermón de hoy lo he titulado Lo que nos aleja de Dios. ¿Qué cosas son las que nos alejan de Dios? Estos textos para mí son uno de los textos más tristes que hay en la Biblia. Cristianos que vuelven al mundo. Como lo dice al principio del texto, del pasaje, cristianos que a pesar de todo lo malo que vivieron en el mundo, de todo el sufrimiento que pasaron en el mundo sin conocer al Señor, de toda la vergüenza y el dolor que pasaron en el mundo, y vuelven otra vez ¿qué? A las cosas del mundo. Es muy normal, llevo como pastor 28 años, y es normal que las personas tomen la decisión de volverse en atrás. Cuando digo que es normal, quiere decir que eso se ve mucho. Prácticamente todos los días se ve a un cristiano que tomó la decisión de volverse atrás. Tal vez a usted se le ha pasado por la mente no buscar más de Dios. Pero miren esta frase: volver atrás es la peor decisión que un cristiano pueda tomar. ¿Qué tal si yo me coloca, por favor, la frase que sigue, que yo quiero resaltar? Dice el texto que los que vuelven atrás se enredan otra vez en ellas y son ¿qué? Vencidos. ¿Cierto? Si está la palabra ahí subrayada. No, esa no es. Esa no es. Es la primera frase. Eso. Enredándose otra vez en ellas son vencidos. Usted ha escuchado personas decir: si yo me aparto de los caminos de Dios, yo no vuelvo al pecado. Si yo fumaba, no voy a volver a fumar. Si yo estaba en el vicio, no voy a volver al vicio. Si yo era un fornicario, un adúltero, no vuelvo
a fornicar ni a adulterar, seguiré en mi integridad, seguiré apartándome del pecado, pura caspa. Dice ahí el texto que los que se vuelven atrás, ellos se enredan otra vez en las cosas del mundo y son ¿qué? Vencidos. Usted y yo nunca vamos a tener la fuerza espiritual para luchar contra el pecado sin Dios. Sin Dios somos débiles. Sin Dios la carne siempre nos va a doblegar, según esa frase. La segunda frase que quiero resaltar de ese texto es: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esa frase da miedo y nos está diciendo que si usted recae, y eso se ve aún hasta en la salud, una persona que estuvo bien con su salud y recae, las recaídas son peores. ¿Usted sabía eso? Un cristiano que vuelva atrás termina muchas veces peor que un inconverso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la tercera frase que quiero resaltar, dice que los que se vuelven atrás es como un perro que vuelve ¿qué? A su vómito. Y el cerdo o la puerca que se lavó, se bañó y bien limpia, vuelve otra vez ¿a qué? A revolcarse en el lodo. Según eso, si volvemos atrás, vamos a caer a lo más bajo de nuestra vida. Y lo más bajo que podamos caer en nuestra vida es volver a comer nuestro propio vómito. Lo más bajo que podamos caer es que después de estar limpios, otra vez nos vamos a revolcar otra vez en el lodo. Vuelvo y repito lo que dije ahora. La peor decisión que un cristiano pueda tomar es volverse atrás. Voy a cumplir 55 años ahora en diciembre. Desde la edad de 1 año sé que es estar en una iglesia evangélica. Nunca me he apartado de los caminos de Dios. Y a uno nunca se le, pues después de tanto tiempo uno dice, pues volver atrás, volver al mundo, uno cree eso como algo imposible, como algo que no está en uno, pero la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y si usted se cree firme, por favor, pilas con estas señales de advertencia, porque el estudio de hoy es eso, señales de advertencia de que usted se está alejando de los caminos de Dios. ¿Cuál es una señal? Cuando usted ya pierde la pasión y el interés por las cosas de Dios. Cuando usted ya no disfruta de las cosas de Dios como lo disfrutaba ¿qué? Antes. Cuando su relación con Dios hoy ya no es la misma de antes. Cuando usted cada día se siente más distante de las cosas de Dios. Cuando usted ya se está desconectando de los hermanos de la iglesia y se está desconectando del congregarse. Ya las cosas de Dios ya no le apetecen y cada día usted se siente como más lejos. Cuando usted sentía primero una pasión por escuchar la palabra y ahora esa pasión ya no está. Cuando usted tenía ese interés por venir a la iglesia y ahorita ya no tiene ese interés, ya se ha vuelto una carga, ¿sí? Como usted antes amaba el servirle a Dios y últimamente usted ya está viendo
el ministerio como algo pesado, como una carga. Tal vez renunciaste al grupo de alabanza, renunciaste al grupo de maestros, ya renunciaste también al grupo de los diáconos, ya no trabajas con los jóvenes, ya no trabajas con los adolescentes y te estás alejando de Dios. Vuelvo y repito, alejarse de Dios es lo más terrible que le pueda pasar a un hijo de Dios. Después de esta introducción, hagámonos la pregunta: ¿qué cosas son las que nos están alejando de Dios? La primera, Salmo 63, versículo 1, dice así: Dios mío eres tú. Mire pues, cuando una persona está buscando de Dios y ama a Dios y tiene a Dios como en primer lugar y ama a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, es lo que dice este texto: Dios mío eres tú. De madrugada, ¿qué? Te buscaré. Otra versión dice: Dios, con diligencia te buscaré. Otra versión dice: Dios, con ansias te busco. Otra versión dice: Dios, de todo corazón te busco. Es que para uno buscar a Dios de madrugada, si varios hermanos me han dicho: pastor, ¿por qué ese culto el domingo tan temprano? A las 9 de la mañana. Y aquí el salmista dice que de madrugada te buscaré. Dice: mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios. Mi carne anhela a Dios, como tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué cosas son las que nos alejan de Dios? Cuando usted descuida su tiempo con Dios. Cuando usted ya no tiene tiempo para Dios. Cuando usted descuida su relación con Dios. Cuando usted ya no lee la Biblia. Usted sabe que la lectura de la Biblia es indispensable para la vida cristiana. En ella encontramos la fuerza, el aliento, la fortaleza, el impulso, la fe para seguir adelante. Pero hay hermanos que solo abren la Biblia cuando vienen a la iglesia. Eso es descuidar el tiempo con Dios. Hay hermanos que ya no oran. Hay hermanos que ya no vienen a la iglesia y sacan cualquier excusa para no venir a la iglesia. Y el venir a la iglesia es muy importante porque vamos a escuchar la palabra, vamos a ser restaurados, vamos a ser edificados. Mateo 26, 41, el Señor Jesucristo lo dijo, le dijo a los discípulos, dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿es qué? Es débil. Esa lucha que usted tiene los domingos en la mañana para levantarse, ¿qué tal si apagamos los celulares? Y yo les recomiendo, ¿por qué no se viene a la iglesia sin celular? Una hora pues uno quedarse sin celular, eso no nos vamos a morir. ¿Listo? Es que eso interrumpe, realmente uno se afana bastante por llamarle la atención a ustedes para que estén aquí atentos y un celular le distrae a uno todo. Es decir, ya la introducción de este sermón se fue al piso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si hacemos eso? Jesús nos dijo que la lucha que usted y yo tenemos todos los domingos en la mañana, ¿me levanto o no me levanto? ¿Voy o no voy a la iglesia? ¿Busco o no busco de Dios? La realidad es esta: el espíritu siempre está dispuesto. Pero lo que nos pasa a nosotros es que la carne es ¿qué? La carne es débil. Cuando ya no sacamos el tiempo para Dios, cuando ya no nos involucramos en los ministerios. Y yo ya he escuchado a líderes decir esto: eso ya no es para mí. He escuchado a líderes decir: es mejor como estoy ahora.
cuando usted ya no hace nada por su vida espiritual. Y unos hasta más conchudos sacan excusas para no buscar de Dios. No, es que no me queda tiempo. Hombre, cuando tenemos tiempo para todo, menos para Dios. Si sacamos tiempo para cosas que no edifican, ¿cómo me va a decir usted que no tiene tiempo para buscar de Dios? Lo segundo que me está alejando de las cosas de Dios está en 1 Corintios 15:33. Tal vez para mí esto es la clave de todo. La clave de una vida cristiana es esta. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Toda la vida he buscado de Dios. Como les dije ahora, no me he descarriado hasta el día de hoy. ¿Cuál es la clave? La clave es esta. Yo nunca en mi vida he tenido amistades inconversas. Todas mis amistades son cristianas. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué te estás alejando de Dios? Porque te estás juntando con personas equivocadas. Porque te estás juntando con personas que no debes de juntarte. Porque tus mejores amigos no son cristianos. Porque pasas más tiempo con ellos, con los inconversos, y dejas a un lado a los amigos cristianos y dejas a un lado a los hermanos de la iglesia. ¿Sabe? Esto es una alerta roja. Y he escuchado a cristianos decir, es que los amigos cristianos son muy aburridos. Hay poder de Dios. Detrás de esa frase hay todo un mundo. Claro, las personas inconversas nos van a inducir a alejarnos de Dios. Ellos nunca nos van a inducir a las cosas de Dios. Cuando juntamos con inconversos, lo más lógico es que usted y yo vamos a terminar como ellos. Y pilas con esta frase. Es imposible buscar a Dios si solo te juntas con personas corrompidas. Vuelvo y repito. Es imposible buscar a Dios si solo te juntas con personas corrompidas. Es triste y lamentable ver a cristianos que se han dejado corromper, que se han dejado influenciar. Este texto no está ahí de bonito. Este texto nos está mostrando una gran realidad. Y eso es una de las grandes razones del por qué la gente se aparta de los caminos de Dios. La tercera razón por la cual nos apartamos de los caminos de Dios está en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Este texto es como la metamorfosis del pecado. Todos los pasos de cuando una persona es tentada, es seducida y al último da a luz ¿qué? El pecado. Esto no es un cuento, esto es una verdad, es una realidad. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Son los deseos malos. Es decir, usted es tentado porque a usted le gusta eso. Donde a usted no le gustara, usted no fuera tentado por eso. ¿Me hago entender o no? Voy a dar un ejemplo.
A mí nunca me ha gustado la cerveza, el aguardiente, el licor, para nada. A mí el diablo ahí está, perdió el tiempo conmigo. ¿Me hago entender? Nunca me ha gustado y nunca me va a gustar. Dios quiera que eso se cumpla. En esa área, Satanás está perdiendo el tiempo conmigo. Pero hay otras cosas en la cual sí soy tentado. ¿Y a usted le pasa lo mismo que a mí o no? Sí. Entonces, mire, cada uno es tentado de acuerdo a su propio malo deseo que tenga. Y dice que somos atraídos y ¿qué? Y seducidos. Y ahí fue donde la embarramos. Porque cuando usted se deja atraer por un pecado y se deja seducir, ¿sabe qué es seducir? Seducir es dejarlo sin fuerzas, dejarlo sin voluntad. Ya aquí ganó el pecado. Aquí ya lo que el pecado diga. Y sabe, nosotros los cristianos no tenemos por qué ser atraídos y seducidos por el pecado. Nunca se me va a olvidar la predicación del pastor Emilio Agudelo, uno de los mejores pastores que ha tenido esta iglesia. Y yo recuerdo que él una vez en un culto nos dijo, nunca se me olvide, estoy hablando de hace más de 35 años, y él dijo lo siguiente: entre más lejos usted esté del pecado, usted va a estar menos que, no, pero ¿quién es el que está manejando el videovid? No es esa. Eso. ¿Qué tal si estamos más pendientes ahí? Atraído y seducido. Entre más lejos estemos del pecado, menos vamos a estar atraídos hacia él y mucho menos seducidos. Pero entre más cerca usted esté del pecado, hermano, usted se tiró en todo. Recuerde, tenemos que morir al pecado. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, que tenemos que morir al pecado. Y si tenemos que morir al pecado y esa es la meta, entonces no tenemos por qué estar cerca del pecado. Esa es la tercera razón por la cual muchas personas se apartan de los caminos de Dios, porque ceden a la tentación, porque son seducidos por el pecado. Y ya cuando una persona es seducida, ya se complace en pecar. Ya vive como quiera, como le dé la gana, vive a su antojo. Ya cuando una persona es atraída y seducida, ya no tiene ninguna limitación al pecado. Cede a cualquier tentación. Si amanece con ganas de pecar, lo hace, simplemente lo hace. Y lo más triste es que la gente, cuando es atraída y seducida, ya la gente empieza a racionalizar con el pecado. Y cuando un cristiano empieza a racionalizar con el pecado es porque está grave. Cuando ya empieza a decir, no, es que ese pecado no es tan malo. Es que una sola vez, es que todo mundo lo hace. Es que este pecado me domina. Es que por más que lucho no puedo cambiar. Empieza usted a racionalizar con el pecado. Usted y yo no podemos racionalizar con el pecado, porque ahí es donde perdemos la batalla. La cuarta razón por la cual nos alejamos de los caminos de Dios está en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las personas que se alejan de Dios
Aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Son personas que se enfocan en todo lo del mundo menos en Dios. Personas que se enfocan en lo material. Pero lo más triste es que antes no eran así. Antes amaban a Dios y amaban las cosas de Dios. Y ahora ya aman todo menos a Dios. Ya ahora Dios no es el centro de sus vidas. Ya ahora Dios no ocupa el primer lugar. Las cosas del mundo ocupan el primer lugar. Hay personas que se obsesionan por las cosas de este mundo. Se obsesionan por el deporte. El deporte no es malo, pero cuando ya me obsesiono, ya ahí es malo. Mire lo que está pasando con el fútbol en nuestro país. He visto gente llorar porque por su equipo pierde. He visto personas pelear por su equipo. He visto personas hasta matar a alguien por su equipo favorito. Hoy en nuestro país esa pasión por el fútbol se ha ido hasta el extremo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy en día las personas se obsesionan por las películas. No se obsesionan por las cosas de Dios, no, se obsesionan por las películas. Hay personas que aman las series. Hay personas que aman las películas. Si hay que ir al cine, hay que ir al cine, pero hay que ver esa película. No sé cómo voy a conseguir esa plata para la boleta, pero la hago. Y películas que tienen violencia, sexo, espiritismo, magia, brujería, conjuros. Hombre, esas películas no son para nosotros los cristianos. Nos obsesionamos por eso, le sacamos tiempo todo un día viendo una serie, pero nos da pereza venir a la iglesia. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para venir a la iglesia. Pero sí sacamos todo un día para ver los capítulos de esa serie que tanto me gustan. Hoy no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy los jóvenes se están obsesionando por la política. ¿Cuándo yo veía eso en los jóvenes? Si la política era para los viejos, para los ancianos. Ahora que usted está obsesionado por la política, tenga sabiduría para votar. Sea sabio para elegir. Estudie muy bien los candidatos por los cuales usted va a votar. No se deje llevar por las redes sociales. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy la gente se obsesiona por el ejercicio, se obsesiona por los pasatiempos, se obsesiona por las redes sociales. A las redes sociales le sacamos el tiempo que sea, y aún hasta trabajando y con el celular ahí. Y no falta el conchudo que venga aquí a la iglesia y tenga el celular abierto con las redes sociales. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se obsesionan por el pecado, se obsesionan por el placer. Hoy también se obsesionan por la música inconversa. En las redes sociales hay pastores que te dicen que la música inconversa no es mala escucharla. Diablo mentiroso. Nunca voy a estar de acuerdo con eso. Aquí está mi esposa y mis hijas y toda mi familia.
Yo nunca escucho música inconversa. Usted en mi casa no me van a ver escuchando música inconversa. Y nunca, mis hijas nunca lo han visto en mí. Porque yo lo tengo muy claro. Allí en 1 Timoteo 4:1, el Señor nos dice en su palabra que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Sabe la música inconversa qué es? Espíritus engañadores que te están enseñando y estás escuchando doctrina de demonios. Muchos hoy en día viven y creen y hacen lo que una canción te dice que hagas. Y es triste ver que hoy en día una canción que es de moda y ya está influenciando en la vida de muchas personas. Estás escuchando doctrina de demonios. Lo que entra en nuestra vida entra por nuestros ojos o por nuestros oídos. Y usted con la música puede alimentar la carne o puede alimentar el espíritu. Escoge. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la última razón por la cual muchas personas se alejan de Dios está en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra. Ustedes saben que hay cristianos que vienen a la iglesia y fingen ser cristianos. Fingen ser algo que no son. Aparentan ser cristianos de una manera exterior, pero saben que no son cristianos, saben que están mal. Han aprendido a fingir. Se ponen una máscara cada vez que vienen a la iglesia para pretender que están bien. Fingen ser cristianos, vienen a la iglesia los domingos, cantan, oran. Parece que están atentos a la palabra, parecen. Pero Dios es el único que conoce en realidad qué es lo que hay en el corazón. Dios sabe realmente cuál es la condición de tu fe. Dios sabe que usted no es cristiano en su hogar. Dios sabe que usted no es cristiano en su trabajo. Dios sabe que usted no es cristiano con sus amigos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El propósito del estudio de esta mañana es que usted y yo detectemos estas señales. Que usted y yo, si estamos haciendo alguna de estas cosas que provocan que uno se aleje de los caminos de Dios, usted pare. Si usted está descuidando su tiempo con Dios, si usted se está juntando con personas equivocadas, si usted ve que ya está cediendo a la tentación de seguido, cuando usted ve que ya está amando las cosas del mundo más que a Dios, entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día para que prestes atención. Hoy es el día para que usted acepte esta advertencia que Dios te está haciendo. Porque lo que yo he visto en 28 años y en toda mi vida cristiana es que aquel que se aleja de Dios nunca vuelve. Es muy difícil que vuelva. Voy a invitar al grupo de alabanza. Si te has desviado,
si el amor que le tenías a Dios ya no está al 100% como antes. La buena noticia es que todavía se puede hacer algo. Amén. La buena noticia es que se me viene a mi mente cuando el Señor le dijo, ¿se acuerda el mensaje a las iglesias allí en Apocalipsis? El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ¿sabe qué dice el texto? Pero arrepiéntete, todavía hay solución. Vamos a ponernos de pie. Dale gracias a Dios por la palabra. Pídele perdón a Dios, porque el amor hacia Él ha disminuido. Pídele perdón a Dios y dile que cambie tu corazón. Gracias. Reciba esta palabra, no la cuestione, recíbala. Hoy es el día aceptable. Hoy todavía no es demasiado tarde. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, llévame conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Si eres todo para mí. Así es, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Así es, Señor. Nos queremos acercar ante tu presencia, Señor. Y queremos que tú nos ayudes, Padre. Que nos des fuerzas cada día, Señor. Y que nos llenes de ese aliento que viene de ti, Padre. El aliento que viene de tu Espíritu para estar firmes, Señor, ante las acechanzas del enemigo, Señor. Vamos y dile: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver
de tu Espíritu, Señor, hallaremos el gozo y la gracia, el poder que necesitamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. No volveremos, Señor, y no miraremos el mundo, Señor, para codiciar sus cosas, sino que en ti nos fortaleceremos cada día, porque tú eres nuestro escudo. Tu palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No nos mandas a que luchemos, sino que lo resistamos, porque sabes tú, Señor, que somos débiles. Por eso nos mandas a ser fuertes y a resistir. Danos fuerzas cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, el honor, la alabanza, Señor. Y queremos que tu Espíritu, Señor, nos acompañe donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Demos un aplauso al Señor. Hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga. Dele la mano a su hermano que está a su lado y dígale: gracias. Gracias por estar aquí de nuevo.